Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la quinta cátedra de herencia africana, en el cuarto año consecutivo de la cátedra africana de senior, que llevamos más de 30 eventos y 27 programas Tatatambo en la radio del Instituto Caricuervo. Si quieren interiorizarse sobre nuestra labor, tenemos en nuestra página web en el banner del Instituto Caricuervo, donde están los eventos, con los videos, las fotos, con una síntesis verbal y, por supuesto, la conferencia grabada para que puedan acceder. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Alfonso Martán Bonilla, que es un investigador en literatura, en lengua española, literatura colombiana, y tiene, pues, como decimos, el as bajo la manga es que ha sido el tête-à-tête, la persona cercana al gran poeta Elías Martán Góngora del Pacífico colombiano, y hoy tenemos como uno de esos tiempos ejes que diría Karl Jaspers al referirse a los momentos que cambian la historia, que es que el Instituto Caricuervo tiene el honor de haber recibido el archivo personal de parte de la familia Martán Góngora del poeta Elías. Y claro, la sorpresa, ayer tuvimos un seminario en el cual contamos con la presencia de algunos de nuestros estudiantes de la biblioteca del instituto, y son 98 títulos, o sea, 98 títulos en 64 años de vida. Nosotros que estamos en la pasión literaria y a veces nos quejamos que no tenemos tiempo, entonces nos da esperanza porque sabemos que si hay una pasión, hay una producción y hay una memoria. Entonces, es una poesía en la que se siente la vida vibrar. Y también, algo muy importante, está también la presencia de esa caducidad de la vida. O sea, no somos dioses, aunque a veces uno tiene que creerse un poco Dios para poder hacer todo lo que hay que hacer, pero entonces nuestra vida física se acaba y nosotros aquí quizás en el resto del país y en otras geografías no tenemos esa conciencia de la vida se acaba, pero hay una perdurabilidad que no la da solamente nuestra actividad en vida, sino también la memoria que queda en nuestra obra. La obra del Elías Martán nos sorprende no solamente con casi 50 títulos publicados en vida. ¿Me corriges, Alfonso, por favor? Y luego el resto inéditos, o sea que el instituto cuenta con títulos inéditos que solamente estaban en el seno de la familia Martán Góngora y ahora reposan, como tú dices, Alfonso, que ayer te escuché, reposan en nuestra casa. Entonces, para la investigación, fíjense ustedes, dos revistas importantísimas que dirige el poeta justamente en la eclosión del negrismo en el mundo, que son los años 1930-40, que son la revista Vanguardia y Esparabel, donde hay un registro del campo literario colombiano del Pacífico que era invitado del poeta en esa publicación. Y también Alfonso ayer nos dio la sorpresa de leernos un poema inédito llamado Sumo Poeta, que si lo tienes hoy te voy a pedir que lo leamos, porque un periodista le hizo la pregunta del millón, que es la pregunta que hacen siempre, es ¿cuál es su poeta favorito? O sea, no hay peor pregunta, ¿cierto? Porque uno tiene que aterrizar toda la biblioteca en un segundo. Y entonces, como respuesta, el poeta escribió Sumo Poeta, que establece como un nuevo canon. Ahora que estábamos con ese tema del banquete canónico y el canon de Harold Bloom, un nuevo canon desde el Pacífico colombiano. Todo eso es un material precioso que reside en esta casa, en esta biblioteca, se está clasificando y va a estar listo para la investigación. Antes de pasarle la palabra al maestro, quisiera presentarlo.
Elías, tú eres sobrino del Elías Martán. Entonces, Alfonso es hijo de don Francisco Martán Góngora, que es el hermano mayor del Elías, y Emiliana Bonilla Balanta nació en Timbiquí, Cauca. No vamos a decir cuándo, que imaginen, dejemos la sugerencia, que el público imagine. Sí, es licenciado en Español y Literatura de la Universidad San Buenaventura y especialista en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad de Santiago de Cali y el Instituto Alberto Merani de Bogotá. Es ensayista, investigador de literatura colombiana y secretario de la Fundación de Escritores, le quité general, secretario de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano. Entonces, hay una tarea, una labor que compartió con el poeta como editor, que es el escrutinio parcial, antología cronológica 1950-1984, publicado en el 2004, que empezó el poeta y terminaste tú. Y es un repertorio de la obra y es muy valiosa para la investigación. Y Poesía Negra en Colombia, el legado duradero del Elías Martán Góngora, en 2008, Cali. Podríamos pensar que, bueno, que uno como crítico se puede sentir opacado al lado de la figura de un poeta como el Elías, pero en mi imaginación y en mi experiencia lo que sucede es lo contrario, que el hecho de trabajar una gran poesía con un gran poeta nos vuelve a nosotros también grandes críticos, nos termina de madurar en nuestra carrera crítica, o por lo menos nos desafía de una forma tremenda. Y tu labor, Alfonso, es notable, y ayer vimos como desde la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, los investigadores de la poesía afrocolombiana, entre ellos Sonia Queiroz, agradecieron la labor de Alfonso, que es una labor de amor, de responsabilidad, pero también una labor de mucha creatividad e ingenio y persistencia. Quisiera entonces pasarte la palabra, y ya después tendremos un diálogo con este nutrido público, y vamos a escuchar entonces tu conferencia, El negro en la poesía del Elías Martán, y luego pasaremos a un debate. Repartimos unos poemas porque queremos que, con su traducción al portugués de Brasil, que es la antología que estamos haciendo entre el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Federal Minas Gerais, que es una antología bilingüe español-portugués, en la cual tengo el gusto de participar. Entonces, sin más, te escuchamos. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Martán Bonilla. Estoy muy complacido de estar aquí en el Instituto Caro y Cuervo hablando un poco de la obra del poeta Elías Martán Góngora. Gracias por venir. Espero que al final de la charla pues podamos tener un diálogo alrededor de la temática que se plantea. La conferencia central es El negro en la poesía de Elías Martán Góngora. Pero ayer yo leí un poema un poco bastante intelectual que Sonia lo ha anunciado, entonces vamos a comenzar con ese poema. Gracias a todos por venir. ¿Alguna vez alguien le preguntó a Elías Martán Góngora que para él cuál era el mejor y más grande poeta del mundo? Y Elías me contó que para contestar esa pregunta le dijo al preguntante que tendría que hacer un monstruo poético para poder aproximarse a quién era el poeta más grande del mundo. Entonces escribió Sumo Poeta. Le daré los ojos de Homero en el fragor de la epopeya, la mirada larga de Silva
más allá de las sombras eternas. La cabeza imperial de Goethe, la aureola de los profetas, la frente de Juan de la Cruz, limítrofe con las estrellas, cabellera ardiente de Safo que Juana Inés peinó en América, la sien visionaria de Dante, de Verlaine la pluvial herencia, la nariz de Ovidio y las flores del mal otorgar al poeta que congregara en cuerpo y alma la suma de Roma y de Grecia. La boca de Rubén Darío, de Góngora la viva lengua, labios quemados de Isaías, la epitalámica sapiencia de Salomón yo le daría, y de Anacreonte la ofrenda de los rosales y las viñas en las esquilianas fronteras. Toras tatuado por el ebrio navío, marinero en tierra, la piel de amor de Garcilaso, austral corazón de Gabriela, el vientre de algas de Alfonsina, el andar de Santa Teresa, el gusto de François Villon por los tugurios y tabernas y la sangre de Omar Khayyam y Becker en las mismas venas y las cataratas del Niágara en las barbas que Wilman trenza. Hombros vencidos de Porfirio, manos del pastor de Orihuela, verde perfil de Federico y la voz total de Valencia. Brazos de los heraldos negros que con León de Grey se encuentran y Fray Luis en la concertada música de arpas y planetas y las plantas de Pablo Neruda en su residencia en la tierra. Sumo poeta, al ángel y monstruo, tu estatua así de Dios y bestia, entre los hornos de mi sueño, en cada noche me desvela, hasta que al fin de fundir formas y nombres en la misma hoguera, de amalgamar aves y sierpes, de moldear larvas y colmenas, queda para siempre en mi tacto la huella impar de la belleza. Penélope me asiste en el desvelo. Sísifo de las íntimas canteras, debo esculpir hasta el cenit del tiempo la estatua que talaron las tinieblas en castigo al olvido de otros nombres que son raíz de la sonora selva. ¿Será el poeta Sumo aquella hidra que alguien puso a vagar por la leyenda, o tan solo aquel ídolo de piedra que erigieron las manos aborígenes junto al fantasma de la esfinge en el brocal de la existencia? La respuesta es la muerte de los ecos y la duda es el hierro que lacera. La poesía es cotidiano reto que el hombre lanza y en silencio acepta desde que abdicó de las alas y fue súbdito de la tierra. Esta fue la respuesta que Martán Góngora le dio a la persona que lo interrogó sobre, para él, cuál era el poeta más grande de la tierra. Bueno, pasemos ahora sí a lo del tema de hoy. El negro en la poesía de Martán Góngora. De los 98 libros que integran el haber literario del CIAS, 14 están dedicados a la esencia del hombre negro. Ellos son Humano Litoral, 1950, Socavón, 1964, Mester de Negrería y Fabla Negra, 1969, Música de Percusión, 1974, Retablo de Navidad, 1976, Breviario Negro, 1978, Índice Poético de Buenaventura, 1979,
Oratorio de San Pedro Claver, 1980. Los coloquios en la universidad, 1980. Concierto en sol mayor, Pastoral Negra y Poesía Afrocolombiana, año 2008. El Guardafaro y el Diván del Minusválido, 2 libros inéditos. La génesis del negro en la poesía de Alcías Martán Góngora arranca con Mamitica Linda, poema escrito en la adolescencia del poeta y publicado por primera vez en la revista Vanguardia de Guapi, revista que el poeta fundó y dirigió con don Agustín Ravelo Peña, don Nicolás Martán Góngora y don Marco Tulio Calonge, que circuló en la costa pacífica entre 1938 y 1942 y murió, según lo expresa el propio Alcías en su autobiografía, escrita a propósito de la tesis de grado de Moses Harris en la Universidad de Washington en 1976, de lo que mueren todas las revistas de provincia, de anemia económica, habiendo llegado al número 29. El primer poema de Martán Góngora, Mamitica Linda, publicado inicialmente en la revista Vanguardia de Guapi, Cauca. Mamitica linda, murámonos juntos para que nos entierren en la misma caja y nos digan juntos misa de difuntos, y para que nos vistan con igual mortaja. Que todas las campanas repiquen a vuelo, cual si fuera un día de fiesta en el pueblo. Que ningún pariente luzca traje negro, ni el llanto de nadie enjuague el pañuelo. Que corten las flores y dejen el huerto sin una solita y cubran tu cuerpo toitico con ellas antes del entierro. Murámonos juntos una nochebuena, después que el Mesías acabe de llegar, y así será menos amarga la pena, porque un villancico nos arrullará. Lo importante aquí es el habla del hombre negro, similar a Candelario Beso y a Jorge Artel, o a los maestros de las Antillas, Guillem, Vallagas y Palés Matos. Sin embargo, no son estos poetas los que recepcionan en Martán Góngora este tipo de poesía. La influencia viene de dos vertientes diferentes. La primera y fundamental, el hombre del litoral pacífico con quien Alcías convivió toda su existencia. Y la segunda, cuando el poeta viene al interior del país, la de los hermanos Bayona Posada, Nicolás, Jorge y Daniel, con el habla del altiplano andino. Según me lo manifestara el mismo Alcías en febrero de 1984, a propósito de una charla mía en la Universidad del Valle sobre el negro en su poesía. Esta actitud se repetirá después en Mester de Negrería y Fabla Negra, libro del cual he extractado Pesca, que dedico a todas las damas presentes en este auditorio. Voy a pescarte la luna para que vos pintes la cuna del hijo que me darás. Que no lo sepa tu mamá, ni tu prima, ni tu hermana, ni el sambo de tu papá. Voy a pescarte un lucero para iluminarte el sendero y al niño que ha de llegar. Deja abierta la ventana para que te alumbre la cama cuando vos solita estás. El día que nazca mi hijo, para mostrarte el regocijo, el mar te voy a pescar. Así man que estés muy lejos, el sol en cada reflejo
mi amor te recordará. No creas que yo estoy loco, ni que disvarío un poco, lo que te digo es verdad. Voy a pescarte una estrella, para que vos jugues con ella y mates la oscuridad. No hace falta la atarraya que puse a secar en la playa a la sombra del Parmá, porque a la hembra que quiero le pesco una tintorera con una mano no va. El mar es mi viejo amigo, y cuando sueño contigo se amansa y pone a cantar. El mar sabe que en la proa sin nombre de mi canoa tu nombre voy a pintar. El mar sabe que no miento, lo sabe también el viento, que el cielo te voy a dar para mostrarte el regocijo el día que nazca el hijo que Dios nos va a regalar. Los ancestros. El Cíes, a pesar de tener la piel lavada, siente y reconoce su ascendencia negra como en concierto cuando dice: a medianoche escucho adentro de mi latir vibrar, sonar el tambor que tocaron mis abuelos. Sus negras manos golpean sobre el pecho por el camino cierto del corazón. Sus negros dedos posados en mis sienes transitan el sendero de los sueños. Entre las pausas del ancestral concierto oigo romper cadenas en la esclavitud del silencio. A medianoche, solo, soñando, despierto. En concierto, el poema que acabo de leer, lo ancestral está muy cerca del concepto de Muntu, hombre, en la filosofía bantú del África Austral. Inmerso el hombre en un universo sincrético en el tiempo, en el espacio y con relación a los objetos que lo rodean. En este poema, en el subconsciente de lo onírico, el ancestro musical aflora con la voz sagrada del tambor. A medianoche escucho adentro de mi latir vibrar, sonar el tambor que tocaron mis abuelos. Nicomedes Santa Cruz ha dicho al respecto: el tambor para el negro africano es uno de los medios de comunicación con sus dioses. Donde el negro conservó el tambor, preservó su relación ancestral. Donde se lo arrebató el esclavismo, donde lo perdió por el mestizaje de carnes y bailes, o donde le fue imposible conseguir los elementos indispensables para su fabricación, nació el sucedáneo. Se perdió la lengua natal, la función ritual de la coreografía, la fonética percusiva del toque, pero quedó el ritmo. Concierto es un poema lírico musical, como toda la poesía del Cíes Martán Góngora, pero es también la voz de los ancestros negros que aflora desde lo profundo del alma humana en la nueva raza de América. Y no a la raza y al paisaje. Según el poeta y crítico ecuatoriano Cristóbal Garcés Larrea, Humano Litoral marca la incorporación del Cíes Martán Góngora a la gran poesía negra del continente americano. Miremos un ejemplo de este libro en su poema Liminal. Humano litoral, cerca del alma, próximo en sangre al corazón está, y su callada ruta de belleza transita el sueño hacia la claridad. Va por las venas circulando como heredado manantial, en donde siempre yo me hundo para encontrarme la verdad de los varones de mi raza, que son hermosos como el mar.
como los mástiles erguidos y hermanos de la tempestad, y las mujeres de mi estirpe, hechas de fuego maternal, archipiélago inexpresable que ciñe el brazo de un cantar, y son morenas islas vírgenes junto al islote maternal. Vuelto al agreste mediodía, ardo en la hoguera tropical, entre el rumor de los tambores que agita un viento secular, y en la liturgia del ancestro soy el varón elemental, en cópula con la selva y en guerra con la ciudad. El lirismo de este poema se centra en la simbiosis del hombre con sus ancestros y el paisaje nativo, para constituirse en un himno a la raza y al mundo rural, como el poeta lo anota en los versos finales. Y en la liturgia del ancestro soy el varón elemental, en cópula con la selva y en guerra con la ciudad. Poesía del mestizaje. En América, uno de los aspectos más trabajados por los poetas que han hecho del negro el eje de su inspiración poética es el del mestizaje. El cubano Nicolás Guillén tiene, entre otros, dos poemas de este corte: su balada de los dos abuelos y la canción del bongo. En la canción del bongo, el poeta dice: en esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado y del otro lado Changó, quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí Nicolás Guillén pone de presente no solo el mestizaje físico, sino fundamentalmente el cultural, hasta el punto en que con relación al elemento negro, el poeta se atreve a afirmar: quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció, para indicar que en América hoy, quien no lleva su porción negra por fuera, en la piel que se le vea, la tiene espiritualmente en la cultura con su concepción del mundo, música, danza, rituales, costumbre, o en el lirismo y ternura de las canciones de cuna que alguna nana negra nos cantó de niños. En música de percusión, el Cia Martán Góngora, como Nicolás Guillén, se autodefine como mulato, pero Martán Góngora recalca su ascendencia triénica. Escuchémoslo en el poema Cóctel. Cóctel de razas en el trópico, el indio, el negro, el español, gota de sangre aborigen, africana, savia y sudor, vino que desborda el ímpetu rapaz del conquistador que el azar mezclaba y mezclaba en las ánforas del amor. Cuando regreso de la selva, escucho en mí la antigua voz de aquel orfebre que mis sueños en una máscara fundió. Pero si en las noches escucho de los ancestros el pregón, desata el viento las hogueras sobre mi piel, sobre el tambor. Mientras la sed inextinguible, el hambre infinita de Dios, en la vigilia de los puertos se hace anónima canción en la boca del marinero y en la barca del pescador. Turbio cóctel de tres estirpes soy. Y en el poema Sangre de los sonetos corporales, el poeta vuelve sobre el tema del mestizaje. El río de la sangre itinerante viene de América, viene de España, viene de Francia en ola de champaña. Sangre en la lengua de tambor errante. Sangre que cabalgara rocinante, sangre del indio en tropical maraña, y el mar del sur con negra sangre baña
al bisnieto francés de un inmigrante. Triénico arroyo desbordado mana hacia el estuario de mi ser, presagio de la cósmica raza americana. Libre ya de cadenas y amuletos, fluye la sangre al fin de mi naufragio por las venas de hijos y de nietos. Mito, leyenda y rito, que tienen que ver también con lo negro. Los mitos y leyendas del Pacífico colombiano, en la poesía y en la narrativa de Alcías Martán Góngora, se materializan en los ritos y magias de los brujos y jaibanás de las comunidades negras y cholas del litoral, como en Minué del Cuzumbí, poema de concierto en sol mayor, donde el poeta recrea la leyenda de los brebajes mágicos para levantar la virilidad y fertilidad de las parejas humanas. En este rito, el sujeto paciente sabe y tiene conciencia de los efectos positivos que en su libido y fertilidad se producen al ingerir en zumo de naidí el polvo seco de la picha del Cuzumbí. Oigamos al poeta al respecto. Estos ritos que corresponden a unas leyendas muy especiales en la costa del Pacífico. Este poema, el Minué del Cuzumbí, es un brebaje para levantar la libido. El poema dice así: un día sí y otro no, si una noche y otra no, la picha del Cuzumbí rasparás y una porción bebe en zumo de naidí antes de entrar en acción. Que no con el tití, que sí con el Cuzumbí. Una vez no y otra sí, una vez sí y otra no, de la cópula feliz nace la hembra o varón. Que no con el tiburón, que sí con el Cuzumbí. Que siempre fue el Cuzumbí entre muchos campeón, un día sí y otro sí, a ninguna dijo no. En cambio, en Rondón del Mancuá, poema también de concierto en sol mayor, el sujeto paciente al beber el mancuá de la golondrina no es consciente de los efectos que éste le produce en su voluntad para amar al vecino que actúa como sujeto agente. El rondó del Mancuá es un rito para enamorar. Adivina ya si en la golondrina capulla el mancuá. Dale a tu vecina toma de mancuá y al doblar la esquina su amor te dará. Adivina ya si en la golondrina capulla el mancuá. Es la medicina con que Jaibaná pescó a la sobrina del gran Toinará. Adivina ya que la golondrina se volvió mancuá. En Andante hay otro ritual, el de los obligamientos en la costa pacífica. El poema dice así: aquí o allá, en norte o sur, con Jaibaná. Si tu enemigo es feroz, tomarás 3 veces 3 una copa de licor que formarás al moler la pezuña de la gran bestia como Jaibaná. Siglos ha que te enseñó, y vencerás al león, domarás la mapaná y humillarás al varón
que te ose irrespetar, aquí o allá, en norte o sur con Jaibaná. En este caso, el Jaibaná, hijo de Jaiba y Sapo Bamburé, es obligado con polvos de la uña de la gran bestia, embrujo que le comunica a él y a sus cofrades fuerzas y poderes para triunfar en la vida. Y sobre los adivinamientos, en coda para tomar pildé de concierto en sol mayor, el Jaibaná toma el pildé, bejuco mágico de la costa pacífica, que tiene poderes especiales para que el humano entre en trance y pueda ver el presente, el pasado y el futuro del consultante. Coda para tomar pildé. Ahoyaé con el pildé. Esto dijo Jaibaná, en tanto que el Dios te dé cambió por un Dios te da el canto de que doy fe. Ahoyaé con el pildé. Vino hacia mí el Jaibaná y tras rezarme al revés, el pildé me dio a que tomara, de cuyo nombre doy fe. Ahoyaé con el pildé. Adiós, dijo Jaibaná, tras de brindar el pildé, se perdió en el más allá del que doy fe. Ahoyaé con el pildé. Lámpara en la oscuridad, por la magia del pildé, la huaca del Jaibaná cabé y de ello doy fe. Ritmo negro, poema de humano litoral, es otro ejemplo de ritualización de actividades humanas en el mundo mágico y maravilloso del litoral pacífico. Ritmo negro. Abracadabra, abracadabra. El que cazó la tatabra danza la danza macabra al son de su corazón. Que nadie las puertas abra para que no salga el son. El que mató la culebra con su novia lo celebra y se solaza y se alegra al vaivén de su corazón. Mueve sus formas la negra, la cintura dobla y quiebra como si fuera un tifón. El que pescó la titibra con su atarraya de fibra, mira el cielo y bebe ron. Sin temor del tiburón. De la mar nadie se libra cuando se enciende el ciclón. El sexo en la noche labra la cárcel de la pasión. Nada vale la palabra cuando falta corazón. Que nadie las puertas abra para que no salga el son. Abracadabra. Arquetipos de la mujer negra. En el tema negro en la poesía de Elías Martán Góngora. En la poesía de Elías Martán Góngora aparecen varios tipos de mujeres, desde el sensualismo erótico de los guiños y contoneos de la mujer que sabe caminar y mover la cintura, como se aprecia en Loa del Currulao, pasando por la figura de la amada, por la cual se pueden hacer hasta imposibles físicos, como pescar una tintolera con una mano nomás, pescar la luna y los luceros para pintar la cuna e iluminar el sendero del niño que ha de llegar, como lo expresa el poeta en su poema Pesca. Hasta el arquetipo de la negra grande por sus dotes artísticas e intelectuales, como Portia Guay. Portia Guay fue una cantante norteamericana, cantante y bailarina por los años 50. Y el CIAS
en su poemario Humano Litoral, le escribió con el nombre de ella este poema: Por Chiaguay. Por Chiaguay, aquí estás, en Colombia que tiene 1000 selvas, Putumayo, Baupés, Caquetá. En Colombia que es selva y ciudad, Medellín, Bogotá. Por Chiaguay, ¿no has oído el clamor de un tambor prisionero del viento y del nocturno rumor de un lamento navegando en el aire del mar? Tú que llegas del norte invernal, factorías, inglés, rascacielos, ve a buscar a los negros abuelos a la selva total del Chocó, y alrededor de la hoguera del sol rememora la danza ritual. Por Chiaguay, pero no, tú has venido a cantar con tu voz que en el África pudo conquistar la diadema imperial, a cantarle a los blancos de aquí como cantas al negro de allá. Por Chiaguay, que lo sepan los negros del mundo, los que en Harlem se ufanan de ti, los que siembran las cañas en Cuba y cosechan café en el Brasil, los que adoran la efigie abisinia, los que danzan al ritmo del jazz, los del sur, los del norte, del valle, las montañas, los ríos y el mar. Por Chiaguay, biografía de noche estrellada, por Chiaguay, aquí estás con tus labios corolas del Congo y tus senos de Madagascar, con tus ojos que fueron un día 2 diademas en el Senegal, y tu cuerpo carbón de Liberia encendido en la llama inmortal. Y Matea, un currulado del CIAS, me llaman solo Matea, y por la gracia de Dios la noche en mí se recrea como en el canto la voz. Mi cuna fue una batea, crecí libre bajo el sol, y aunque el viento no lo crea, soy prima del caracol. Cuando cantaba en mi aldea, se acallaba el paletón, y en la nocturna pelea se aplacaba el tiburón. Hecha de la misma brea por un brujo bailador, en mi sangre la marea es el rumor del amor. Ardo en la nocturna tea, si al currulao me doy, entonces no soy Matea, tea soy. La canción de cuna. Siendo la canción de cuna la poesía más cerca al sentimiento humano, y el CIAS un poeta lírico en esencia, no podrían faltar poemas de este corte para dialogar con el infante, para expresarle nuestra ternura, para acompañarlo en su inocente soledad, para arrullarlo, dormirlo o despertarlo. Del retablo de Navidad 1976, miremos Villancico Negro. Bisabuela negra, ¿por qué llora Dios? Porque se hizo infante y negro nació. Niño Dios de Hulla, del Cauca y Chocó, carbón en la pira sagrada del sol. Santa Ana africana, ¿por qué llora Dios? Por una canoa que el mar se llevó. Lloran los esteros por el pescador, lloran los trapiches y en el socavón. Con musgo y majagua mulle el edredón, y en una batea con guasá y tambor acuna la forma nocturna de Dios, bisabuela negra del Cauca y Chocó. En este poema, el niño Dios, que era rubio en los arrullos iniciales, se hace negro en razón del sincretismo cultural
entre blancos y negros en América a partir de la primera mitad del siglo XVI, cuando en virtud de la ignominia de la esclavitud llegaron los abuelos negros a estas tierras de los hijos del sol, del cóndor y del jaguar y la anaconda, como los han denominado Nina Sánchez de Friedemann y Jaime Arocho Rodríguez en su libro de 1982, Herederos del jaguar y de la anaconda. La canción del boga. Otro eje temático importante en la poesía que tiene que ver con el negro en el Cías Martán Góngora es el relacionado con los cantos de bogas. Estos son poemas musicalizados que la gente de los litorales introduce en sus andanzas por el mar, los esteros y los ríos para mitigar la soledad, vencer la corriente y acortar las distancias que tienen que recorrer para trasladarse de un lugar a otro. Amaneceres y atardeceres son los momentos más propicios para que los bogas, generalmente mujeres, alegren el ambiente con las melodías de sus cantos. Es de anotar que en un amanecer o atardecer, cuando varios potrillos suben o bajan el río o atraviesan los esteros o el mar y las cantoras entonan sus cantos, ofrecen a los oídos de los ribereños un verdadero concierto de canaletes roncadores en donde la superficie del agua actúa como instrumento de percusión y los canaletes roncadores de las mujeres como las baquetas que accionan dicho instrumento. Amaneceres, amortizando todo esto con las voces dulces, melodiosas y musicales unas veces y pícaras otras de las cantoras. Mañana me voy pa' Guape con mi potrillo a vender, a buscarme una guapireña que me sepa comprender. Ay, oío pango, pangore, ay, la más bonita se me fue. Si tu marido es celoso, dale a comer camarón. Y si te sigue celando, seguilo camaroneando. Ay, oío pango, pangore, ay, la más bonita se me fue. La paráfrasis de Candelario Beso, entre otros poemas de los cantos de boga, se destaca en la poesía de Martán Góngora. Paráfrasis es, en teoría literaria, una ampliación de un tema que uno hace de un tema que escribió otro. En este caso, la paráfrasis es la ampliación del poema de Candelario Beso, la canción del boga ausente. Paráfrasis de Candelario Beso. Qué triste que está la noche, Candelario, en la ciudad. Brillan las luces eléctricas, remá, remá. La negra del alma mía y tuya lejos está, brillan luces de neón, remá, remá. Qué oscura que está la noche en esta noche de paz, prendo luces de bengala, remá, remá. Qué triste que está la noche y boga el negro sin pan, no hay en el cielo una estrella, remá, remá. El Cías Martán Góngora escribe este poema como una ampliación del tema tratado por Candelario Beso en su canción del boga ausente, donde el poeta momposino
recrea el habla y los sentimientos de los ribereños del río Magdalena. Antes que Candelario Beso, Jorge Isaac, en la edición de María de 1867, había hecho el primer registro de este género de poesía con la estructura y la temática de los poemas de Obeso y de Martán Góngora. El poema que recoge Jorge Isaac en la novela María se titula Bunde y está expresado en boca de los bogas del río de agua Laurián y Cortico. Bunde, se nos hunde ya la luna, remá, remá. Quiera mi negra tan sola, llorá, llorá. Me coge tu noche escura, San Juan, San Juan, escura como mi negra, ni más, ni más. La luz de sus ojos míos, dermá, dermá, los relámpagos parecen bogá, bogá. El poema en mención de Candelario Beso es el siguiente. Canción del boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra de mi arma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como toro, lo de esta tierra es gracia. Con acte se saca el peje, dermá, dermá. Con arte se abranda el hierro, se aroma la mapana. Constante y firme la pena, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche que oscura está. Ancina oscura es la ausencia, boga, boga. Los cantos de bogas son también poemas del trabajo que se utilizan para mitigar las faenas de la mina, de la tonga o las labores domésticas. El siguiente poema de laboreo no es del CIAS, lo tomé yo de los rosanderos de maíz de Timbiquí, Cauca. Cuando yo estaba chiquito, me llamaban Comenbongo. Ahora que estoy grandecito, muchachito, ¿dónde te pongo? Porque la rocería de maíz es todo un ritual. Lleva primero el cortero o el regador que marca un cuadro perfecto, y entonces le asigna a 4 macheteros un lado para ir tumbando el monte. Y todo eso se hace acompañado con poemas para mitigar el trabajo, como son los cantos de boga. Pero acá, en este caso, ya no allá en el río, en los esteros o en el mar, sino rozando maíz. Repito, cuando yo estaba chiquito, me llamaban Comenbongo. Ahora que estoy grandecito, muchachito, ¿dónde te pongo? Digamos, todos los ejes que Alfonso llamó los ejes temáticos, lo que nosotros podemos llamar que son
que toca la poesía de Elías. A mí me gusta pensar que a través de la voz poética se estructura una condición humana. Esa condición humana tiene una voz y tiene, realmente en el caso del Elías, tiene un don, porque ustedes vieron esa máquina de rimar que Alfredo Banín, en la edición que sacó el Ministerio de Cultura, hace algunos comentarios muy elogiosos. Esta es la de la Biblioteca Afrocolombiana. Entonces, nosotros decimos, bueno, en poesía el fondo y la forma se funden, ¿verdad? Es decir, que hay como una forma del contenido y un contenido de la forma. Eso no es mío, es de Mijail Bakhtin. Entonces, la pregunta es, ¿cómo con una forma soneto se puede tratar un tema tan del Pacífico y del ritmo del tambor? Entonces, nos ponemos a pensar, ahí no se quiebra esa teoría de que el fondo y la forma. Y fíjense que no, porque si nosotros vamos a San Basilio de Palenque y escuchamos a los maestros, a los fitoterapeutas, a los cantautores, que son en general sabedores ancestrales de mucha edad de calendario, pero un corazón de niño, ellos cantan las décimas. Y en sus décimas sucede algo como sucede con el poeta Elías, que vieron que él dice que le va a traer la luna a su enamorada. Y realmente eso no nos suena a nosotros algo muy afrodiaspórico. Eso de que le voy a bajar la luna y se la pongo en su ventana. Eso nos suena al amor cortés europeo. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasó? Y lo mismo pasa con las décimas que grabamos en San Basilio con los sabedores. Es decir, que el español trae consigo no solo la forma décima, una forma estrófica, sino que trae los tópicos del amor cortés. Entonces en San Basilio de Palenque aparecía el enamorado que se estaba muriendo y que ¿por qué no apareces en tu ventana? Y no aparecía porque estaba con el marido. O sea, realmente la señora era casada y no podía corresponderle el amor públicamente. Entonces nos damos cuenta tan interesante cómo en el Elías están esos tópicos del amor cortés, a la vez que está con el mamacita, ¿cómo es? Mamacita linda, mamitica linda. Entonces que le habla ya con un currucuteo, como diría Jorge Artel, que es un currucuteo de una ternura de otra clase, no es un tópico del goliardo ni ¿nos damos cuenta de eso? Entonces, ¿cómo respondemos a todo esto? Y la respuesta es que es un mundo hibridado, es decir, que se acuerdan que en clase trabajamos también eso, que del contacto del español, digamos, con sus ríos de décimas y de romances, traen un saber cifrado poéticamente. Y ese saber, esa forma de amar, se trasunta a los cantaores, las voces del Magdalena y obviamente el Elías, que era además un devorador de tradiciones librescas y tradiciones orales, él lo amalgamó en su poesía. Entonces vemos que él tiene muchas formas de amar, así como también tiene muchas formas de expresar la condición negra, con, como vimos nosotros, para elegir una, el paisaje, que ha sido tan castigado el paisaje como, comillas, tópico literario. No es mi lenguaje, pero me gustaría mencionarlo. Y hay una reflexión de los estudios afrodiaspóricos que dicen lo siguiente: cuando se produjo el secuestro atlántico desde el centro oeste de África, se produce en el sujeto migrante una erosión del yo y el lugar. Entonces, si soy separado de mi tierra, soy un exiliado, un secuestrado, se produce con la trata atlántica o la trata negrera un quiebre del yo con el lugar. Entonces se restaña otra vez esa relación
del sujeto y el lugar en las imágenes del paisaje. Por eso es que encontramos en esta poesía transatlántica tanto paisaje. Y lo que nos preguntamos, ¿qué es el paisaje? El paisaje en realidad es un constructo, en este caso un constructo estético, y entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo se imaginaban los europeos el paisaje americano, como algo exótico, ¿sí? Es decir, como un cielo azul sembrado de cocoteros. ¿Cómo voy a capturar esas caderas que se mueven en la máquina Kodak? Todo eso lo dicen los poetas, ¿se acuerdan ustedes? El mismo Manuel del Cabral, lo dice Jorge Actel. ¿No se acuerdan en Negro Soy? Cuando dice, yo no soy un sujeto para un objeto de exportación. Entonces, ese teóricamente se llama décor consentant, que es como una especie de entorno balsámico, que el europeo lo soñó ya desde la Atlántida, es decir, cómo estas tierras americanas absorben ese imaginario exótico que era una especie de necesidad estructural del europeo. Entonces, no es ese paisaje. El paisaje entonces, en estos sujetos transatlánticos, en este Pacífico colombiano, ya pasó todo, bueno, espero, yo le estoy hablando especialmente a usted, además de a nuestro público. Entonces, vemos cómo ese paisaje realmente es estructural y el sujeto que vive al lado del mar, como pasa con el Cías, con sus poemas marinos, no se los puede separar. Es decir, que la relación con la arena, con el agua, con los entornos fluviales, con esos ritos que tienen que ver con la tierra. ¿Tú nos puedes contar, Juan de Dios, el tema del obligado para los estudiantes y para los colegas? Porque acá habla de una poesía del obligado, ¿verdad? Bueno, el obligado, buenas tardes. El obligado es una tradición que viene desde las culturas africanas tradicionales, que consiste en que cuando a uno le cortan el ombligo, lo siembran con un árbol, con una palma, y de acuerdo a cómo ese árbol y esa palma crezcan y se desarrollen, así se va uno a desarrollar. Y hay una relación entre uno con su ombligo que se desarrolla a través de la palma o del árbol. Muchas gracias, Juan de Dios. Sí, y en efecto Jaime Arocha en el libro Obligados del Lance cuenta que según los papás dicen, este chico va a ser un tigre, una pantera, es decir, siembran, ¿verdad?, el ombligo con el género ¿cómo les diría?, de fuerza de la naturaleza que quieren como insuflar en ese hijo y pronosticar. ¿Mejor, Alfonso? Sí. Bueno, le pasamos al público entonces. Martán Góngora, yo quiero dejar 2 tics provocadores a ustedes. El uno, que él fue de una generación, la primera generación de activistas étnicos afrocolombianos, junto con Manuel Zapata Olivella, con Natanael Díaz, con Diego Luis Córdoba. En 1940 en adelante, pero especialmente en 1943, crean la primera forma organizativa reivindicativa de nuestros pueblos, que se llamó el Club Negro de Colombia, y el Cías fue secretario de ese club. Posteriormente el maestro Manuel crea el primer centro de estudios afrocolombianos y el Cías continúa ahí en ese proceso, de manera que él fue pionero de
las reivindicaciones por los derechos y la lucha étnica en nuestro país. Lo otro es en torno al concepto colonial y los conceptos coloniales de las identidades impuestas por el europeo. Recordemos que el europeo inventa en América el concepto negro, y negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona de piel negra, era un concepto de identidad impuesta, política, lo mismo que indio y lo mismo que blanco. Blanco significaba el humano y el poder. Negro e indio significaban esclavos y animales salvajes. Y luego, las castas por el color de la piel que impuso el europeo también, entonces seguían que mulato, la mezcla del español con el africano a través de la violación. Sambo, la mezcla del africano con los nativos, y así por el estilo, primerón, segundón, tercerón, tente en el aire, salto atrás. Eran como 25 denominaciones que solo los españoles sabían que eran, con base en el color de la piel. Esos conceptos coloniales son una negación de la condición humana y cultural de las personas africanas esclavizadas. Entonces, esas dos cosas les quiero dejar para que ustedes profundicen sobre ellas y que ellos en ese tiempo no las cuestionaron. Manuel, hasta poco antes de morirse, vino a convocar el tema de la africanidad, porque él hablaba de sambo, de mulato, de reivindicar esas cosas. Y quiero leer dentro de ese, el CIAS militante, el Cristo negro. ¿Por qué no te esculpen negro si también fuiste azotado? Si estás uncido en la cruz con los clavos del escarnio y el desnudo cuerpo cubres con todos nuestros harapos. Cristo de los socavones, peón de zafra y soldado, galeotes de las canoas, madero del pantano, bracero en Buenaventura y pescador en tu mano. Ya no hay braceros en Buenaventura, ahora ya son las grandes máquinas mecatrónicas. En ébano de mis bosques tallaría el rostro santo, y en la peana de piedra, a manera de epitafio, escribiría con sangre: Cristo, Rey de los esclavos, el CIAS. El socavón es la ruta que es un hueco largo que se crea buscando las vetas del oro. Entonces lo van haciendo con unas murallas de piedra, y la gente va entrando, avanzando. Ese es el socavón. Mucha gente moría ahí. Este poema que acabas de leer, de Dios, es uno de los grandes poemas del CIAS sobre la poesía social. Y el Cristo de los socavones es el Cristo de los mineros. Peón de zafra y soldado. La zafra, recordemos que es el trabajo
en los cañaduzales, peón de zafra y soldado, galeote de las canoas, es el Cristo de los bogas, el Cristo de los bogas, maderero del pantano. Una de las actividades de la costa pacífica es la explotación de la madera, maderero del pantano, bracero en Buenaventura. Lo que anota aquí Juan de Dios es cierto, ya la máquina reemplazó en gran parte al hombre. Y pescador en Tumaco, que sigue siendo una de las actividades de la costa pacífica. Yo digo que el contenido general de este poema está muy cerca a la teología de la liberación, cuando los sacerdotes que impulsaron este movimiento pregonaron un Cristo humano y comprometido con las angustias del hombre, con las actividades del hombre.